Estimados amigos y hermanos en Cristo, muy buenas tardes. Para mí es un gran placer nuevamente estar a través de este medio, el Internet, para hacer llegar mis saludos y también para hacer llegar la palabra de Dios. Quiero saludar a todos mis hermanos en general, es decir, hermanos aquí en la costa, hermanos en la sierra y también hermanos en la selva y también en otros lugares del mundo, en especial. Muchos saludos para mis hermanos de la Iglesia Bíblica Redentor en Texas, Houston. Saludos a su pastor. También saludos a mis hermanos aquí en la capital, especialmente para el grupo para el grupo de discipulado Pan Diario, el Pan Diario. Saludos, hermanos. Bien, hermanos, sin más palabras, vamos a leer la palabra de Dios y Dios tiene para esta tarde un gran mensaje para nosotros, especialmente para ustedes, amigos, mis amigos que aún todavía no se han entregado al Señor. Para ustedes este mensaje, dice la palabra de Dios. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Estoy leyendo San Marcos capítulo 6 del 34 al 44. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya va avanzando. Despídelos para que vayan a los campos y aldea de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él le dijo: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios y lo demos de comer. Y le dijo: ¿cuántos panes tienes o tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Que Dios bendiga su palabra. He ordenado este pasaje, esta historia, en 3 secciones. Primeramente, una multitud de compasión. Número 2, una multitud completamente desamparada. Y tercero y último, una multitud satisfecha, completamente. Bien, la Biblia dice que se fueron a un lugar desierto y la multitud le seguía. Y cuando Jesús miró, dice la Biblia que había una gran multitud. Una gran multitud. Luego Jesús comenzó a enseñarle. La multitud seguía a Jesucristo porque querían escucharle. Querían oírle. La multitud estaban muy interesados en escuchar. ¿Por qué? Porque nunca habían oído hablar como este hombre. Nunca habían escuchado. No había otro hombre igual como este hombre, como hablaba. Así dice la Biblia. Ahora, debemos nosotros pensar, como creyentes que somos, que él era mucho más que un hombre humano. Para que una persona pensara y hablara de esa manera, él era mucho más que un ser humano. Él era
Dios manifestado en carne. Como dice la Biblia, un pasaje muy conocido, Juan capítulo 1 y otros textos más de la Biblia. Él tenía, pues, autoridad y poder para sanar, porque era Dios. Él tenía poder para limpiar a los leprosos, para dar vista a los ciegos, para perdonar los pecados, porque era Dios, y resucitar a los muertos. Estimados amigos, Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Jesús tiene el mismo poder. Él no ha cambiado. Por eso la multitud le seguían a Jesús, querían ver, querían oírle. Ahora déjame decirte, usted que está frente a este video, por medio de esta internet, no me están escuchando a mí. Solo soy una persona no digna, pero Dios, en su gracia, en su misericordia, quiso usarme en esta tarde como su instrumento. Él está presente en su palabra y hablándoles a ustedes. Y cuánto quisieran que ustedes inclinen sus oídos para escuchar la palabra de Dios, así como esta multitud seguían a Jesús porque querían escucharle. ¿Por qué? ¿Por qué, estimados amigos y hermanos en la fe, por qué Dios nos usa para predicar su palabra? ¿Por qué predicamos nosotros tanto de Jesucristo, tanto de Jesús? Mira, trabajé para una familia que pertenece a los testigos de Jehová. Un día me dijo, ustedes los evangélicos hablan solo de Cristo, y muy poco de Jehová. Muy poco de Jehová, más es Cristo, 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 Cristo. Yo le respondí, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Jehová. Y cuando hablamos de Jehová, estamos hablando de Cristo, porque es el mismo Dios. Y Cristo mismo dijo, yo le dije a estas personas, Cristo mismo dijo en su palabra, yo y el Padre, uno somos. Amigos hermanos, predicamos tanto de Cristo, cantamos, le alabamos tanto de Cristo, porque Él es el único para dar solución a los problemas de la humanidad. Él es el único camino al cielo. Él da vida espiritual. Él transforma vidas, transforma nuestras vidas. Él puede cambiar el odio en amor. Él puede cambiar el pecado en salvación. Cambiar las tinieblas en la luz. Él es la esperanza al mundo, la esperanza a las naciones y al mundo entero. Por eso nosotros predicamos a Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación y hay vida eterna. Punto número 2. Dice la Biblia en el versículo 34, una multitud digna de compasión. Empezamos con nuestro punto número 1. Una multitud digna de compasión. Versículo 34. Jesús miró y fue movido, dice la Biblia, a compasión. Su corazón estaba lleno de compasión. Cuando miró al hombre con un corazón doliente, dice la Biblia, tuvo compasión. Cuando miró al hombre con un corazón doliente, él dice, se dolió. Cuando vio a una persona con dolor, él también sentía dolor. Me hace recordar cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Marta y María, los familiares estaban llorando, los amigos estaban llorando, y dice la Biblia, un versículo que todos nosotros sabemos porque es el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. ¿Y por qué Jesús lloró? Porque en su lado humano él tenía sentimiento, él tenía dolor, se compadecía de la gente, se allegaba a la gente.
Amigos hermanos, no estoy hablando cualquier compasión. Estoy hablando sobre la compasión de Cristo. No estoy hablando de la compasión del fulano de tal o de aquella persona. Estoy hablando de la compasión de Cristo, porque eso es lo más bello. Él nos enseñó también para tener compasión, pero compasión primeramente por las almas que están sin Cristo. No solamente por las almas que están sin Cristo, pero también Jesús nos enseñó a tener compasión entre nuestros hermanos en Cristo. Estimados amigos y hermanos, vivimos en un mundo cristiano que se ha perdido compasión por los demás, especialmente dentro del pueblo de Dios. Hermanos de las iglesias, no hay piedad, misericordia entre nosotros. Líderes ponen a juicio sin causa justa o razones a los que expulsan a sus feligreses. El mundo vive, estimados amigos, el mundo sin Cristo vive sin amor, lleno de odios, egoísmo y resentimiento. Y por qué no decir, aún los mismos creyentes viven indiferentes, primeramente por los perdidos. No hay amor a los perdidos. Indiferentes por sus amigos, sus familiares, vecinos. Debemos recordar las palabras de Cristo cuando resumió solamente el mandamiento de Dios en dos. Cristo resumió los mandamientos en dos. Todos lo sabemos nosotros. Primeramente, ¿cuál es? Amar a Dios. Y segundo, ¿cuál es? Amar a nuestros prójimos. Entonces, si realmente tenemos amor, tenemos que practicar ese amor. Tenemos que manifestar ese amor. Entonces, si realmente tienes amor, compasión, estimados, de los demás, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no pelear con los demás, no hacer daño a nuestros prójimos. Y si ese es nuestro corazón, si esa es nuestra vida, entonces necesitamos a Cristo. Necesitamos que Él cambie nuestra vida. Si aún usted no tiene ese tipo de amor, porque el amor viene de Dios, porque la Biblia dice que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Por tanto, necesitamos o necesitas ese amor de Cristo para que puedas amar a tus prójimos. Y cuando tenemos ese amor, entonces pondremos detener los pleitos, vamos a detener la guerra, el odio, aún las matanzas, porque muchos se matan simplemente por dejado llevar por su odio. Entonces, estas personas necesitan venir a Jesucristo. Y ahora déjame decirte, cuando Jesucristo se acerca a ti, cuando Él viene a ti, Él no viene con juicio. Cristo no viene con juicio, Cristo no viene con un látigo. Cristo no viene con un látigo para castigarte. Él viene ni tampoco viene con un régimen de normas, una lista de normas. Él no viene así. ¿Sabe cómo viene Jesucristo? Cuando nosotros nos encontramos, cuando el pecador se encuentra con Jesucristo, ¿sabe cómo nos encontramos? ¿Cómo es ese encuentro? Jesucristo viene con los brazos abiertos, con los brazos de compasión, con los brazos de amor, con los brazos de misericordia. Así viene Jesucristo al pecador. Segundo, una multitud desamparada, dice el versículo 34. No tenían pastor. No tenían pastor. En los días de Jesús, la gente pobre estaba desamparada. La gente pobre estaba desamparada por la jerarquía israelita. Los líderes calificaban a estas personas sin valor. No tenía valor estas personas. Y creían, aún más, y creían que los pobres, los mancos, los paralíticos, los discapacitados eran, dice, una maldición de Dios. Y aparte de todo esto, esta gente, este pueblo, vivían en una pobreza moral, en una pobreza moral, política y espiritual. Por eso, Jesucristo se presentó a este pueblo
a esta multitud de gente como el buen pastor. Y no solamente como el buen pastor, también que su vida iba a dar por sus ovejas. Sí, estimados amigos y hermanos, sí, Él es el gran pastor. Cristo es el gran pastor. Él es el gran pastor para toda persona, para los ricos, para los pobres, quebrantados, para los caídos. Cristo es el buen pastor para los heridos. No importa cuál sea tu necesidad o pobreza espiritual. Él quiere ser tu pastor para guiarte al dulce hogar. Si aún estás caído y herido, Él te levantará, Él te llevará sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque Él es el gran pastor. Ven a Él, estimados amigos, ven a Él, usted hermano que estás caído, que estás postrado, porque Él es el gran pastor. Él no te va a desechar, Él no te va a abandonar. El versículo 36 dice, cuando miró los discípulos a la gente que estaban hambrienta, entonces los discípulos le pidieron una sugerencia a Jesús, le dijeron, Señor, hay que despedir a la gente. La multitud había permanecido todo el día. No habían tenido que comer todo el día. Y dice la Biblia que ya estaba por oscurecer. Y era un día con sanidad, era un día como estábamos diciendo, de instrucción, de enseñanza de parte de Jesús. Y entonces los discípulos le dicen, Maestro, hay que despedir a la gente. Estimados amigos y hermanos, eso es todo lo que el hombre puede hacer. Despedirles vacíos a los hambrientos. Despedirles a la gente con sus propios problemas. Eso es lo que puede hacer el hombre. Esto influye a todos los líderes espirituales. Cuando no pueden manejar los problemas de la gente, lo que hace es despedirlos. Por otro lado, estimados amigos, los hombres no pueden suplir las necesidades de la gente. ¿Sabe todo lo que hace el hombre? ¿Sabe qué es? Cuando no pueden solucionar su problema de la gente, de los demás, ¿sabe lo que hace el hombre? Solamente es mirar. Todo lo que hace el hombre es mirar tu problema, mirar tu dolor, mirar tu hambre, mirar tus necesidades. Porque el hombre no tiene la respuesta. No tiene la respuesta adecuada. Todo lo que el hombre puede hacer es quizás enviarte al vacío, a la destrucción, al abandono. Pero déjame decirte en esta tarde, Jesucristo sí puede hacerlo. Él hace las cosas mucho mejor lo que el hombre intenta hacerlo. La Biblia dice, cuando escuchó Jesús toma otra medida. Él tiene otra forma de obrar. Él no despidió a la gente tal como estaba. La Biblia dice que no lo despidió sin antes de haberle llenado, sin antes de haberle saciado sus necesidades. Ese es el maestro de los maestros que tenemos, a Jesucristo. Nunca Él despide sin antes haberle llenado de bendición. Amigos, cuando Él te despide después de tu encuentro con Él, hará de la misma manera, así como hizo, no solamente con esta multitud, sino como hizo Jesús con la mujer samaritana. Lo despidió llena de bendiciones. Y como hizo igualito como el paralítico de Betesda, le despidió sano, completamente bendecido y perdonado de sus pecados. Así te despedirá al Señor si tú vienes, si tú tienes un encuentro con Él en esta tarde. Felipe le dijo, Maestro, no tenemos alimento para tanta gente. Eso lo dijo cuando Jesús
le dijo, dale de comer. Pero Señor, ¿cómo va a alcanzar esto para este poquito dinero que tenemos? No va a alcanzar para tanta gente. Este es el problema del mundo de hoy en día. Algunos creen que el dinero puede solucionar todo el problema. Bueno, en cierta parte el dinero podría responder en algunas cosas, pero no todo. Por ejemplo, el dinero no podría salvarte de la muerte cuando llegue el día final. Pero Jesucristo dijo otra cosa sobre esto. Él dijo, no solo del pan vivirá el hombre. En otras palabras, no solo del dinero vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El dinero entonces no soluciona los problemas espirituales del hombre. El dinero no solucionará para cambiar tu corazón. El dinero no podrá cambiar para traer salud emocional, salud espiritual para tu vida. Amigos, la necesidad real no es el hambre físico. La necesidad real no es cualquier otro problema materiales que tienes en tu vida. Tu necesidad verdadera, hermanos y amigos, es más profundo de lo mencionado. La Biblia dice que tú eres pobre en espíritu. Esa es tu necesidad espiritual. Eres pobre en espíritu. No tienes vida. La Biblia dice que estás muerto en tus delitos y pecados. Estás bajo condenación. Esa es tu necesidad real. Pero Jesucristo tiene poder para solucionar ese problema que acabo de mencionar. Él tiene poder para perdonar tus pecados. Él tiene poder para librarte de esa condenación eterna. Él puede solucionar y satisfacer tus necesidades de tu interior, lo que el dinero o cualquier otra ayuda del hombre no puede hacerlo o no puede satisfacerlo. Y termino finalmente. Una multitud satisfecha. Solo había, dice la Biblia, 5 panes y 2 pececillos. Así dijo Andrés. Señor, solamente hay esto. ¿Sabe lo que hace Jesús con estas dos cosas? Solo Jesús tocó y bendijo y sació el hambre a una multitud. Para el hombre esto es imposible, es algo ilógico. Así como hoy en día hay problemas en el hombre que no puede resolver. La vida del hombre es completamente un crucigrama. Todo es una enredadera. Algunos no pueden salir de sus problemas, de sus vicios. Les es imposible. Les es imposible dejar, les es imposible renunciar. Estimados amigos, pero cuando Jesucristo te hace un toque, cuando Jesucristo te toca, así como Jesús tocó el pan y los peces y se multiplicó, igual hará el Señor Jesús en tu vida. Si Él te toca en esta tarde, ¿sabes qué? Tu vida será transformada. No hay mejor vida vivir saciado con las bendiciones de Dios. Esa es la mejor bendición, esa es la mejor vida. La mejor vida es vivir en paz, sin culpa, ser perdonado por Dios, vivir en comunión con Dios y vivir en esperanza de ir a los cielos o de ir a la eternidad. Jesús dijo, es un versículo bastante conocido para los creyentes, en Juan 14, 1 y 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él desea satisfacer todas tus necesidades que tienes. Si tienes duda, Él puede sacarte las dudas. Si tienes algún problema interior, Él puede saciarte, Él puede perdonarte. ¿Pero en qué? En base a tu fe. Tu fe, poner tu fe en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti. Si tú
te apropias, si tú crees y te apropias de ese sacrificio, de esa muerte que Cristo hizo en la cruz por ti, por tus pecados, entonces serás perdonado. Serás perdonado. Mi invitación para usted en esta tarde es: reconozca ese sacrificio de Cristo en la cruz que hizo por ti. Reconózcalo y créalo y confiésalo y dile: Señor, aquí estoy. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú has muerto en la cruz por mí, aquí te recibo por medio de la fe. Que Dios te bendiga, amigos. Muy buenas tardes y será hasta el próximo domingo.